sencillo, sin posesiones e imperfecto. Sí es importante de destacar que era un hombre que cultivaba una vida de fe y oración. Su misión era conservar, mostrar, regenerar la verdadera adoración al Dios verdadero. Cuando nosotros comprendemos cuál es la verdadera adoración, porque no cabe dudas que es un proceso, es parte del crecimiento espiritual. Entonces vamos a poner en primer lugar a Dios en todo, porque vamos a comprender que Él es todo. Entonces nuestra mente, cuerpo, emociones, deseos son la respuesta a lo que el Señor es, dice y realiza. Elena de White afirma que él inició su misión confiando en el propósito que Dios tenía de preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. No es casualidad que su nombre signifique el Señor es mi Dios. Elías tenía esos atributos porque conocía al verdadero Dios, porque estaba en su continua presencia. Si me acompaña y alguien me ayuda con la lectura, vamos a comenzar en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Si a alguien le gustaría leer. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Bien, gracias. Es dable de destacar que Elías mantenía una íntima comunión con Dios. Es lo que nos enseña el versículo. Ahora bien, Elías, ¿tenía algo de diferente en nosotros? Busquemos Santiago, capítulo 5, versículo 17. Santiago, versículo 5, capítulo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Gracias. ¿Qué tenía Elías de especial? Nada. Sí se volvía especial cuando mantenía una íntima comunión con Dios. Esto nos anima a permanecer en Dios, a pesar de las distintas situaciones o dificultades que estemos atravesando. Elías anunció una gran sequía a Acab, rey de Israel. Se podría decir como consecuencia de la desobediencia a la idolatría del rey y su pueblo. De esta manera se mostraría cuán insensato era confiar en el poder de Baal. Hasta que las tribus se volvieran a Dios, arrepentidos, y reconozcan como fuente de toda bendición, Elías afirmó su fe en el poder de la palabra, en la palabra de Dios. Estaba firme y confiaba en el aviso que había recibido de lo alto. Por eso, confirma la autoridad divina al decir: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Seguramente han notado que él no hace mención que estuvo o que iba a estar, sino menciona estoy. Es en el presente, es ahora, es hoy. El mensaje de esta mañana, el mensaje que expresó Elías no era mensaje de él, sino era mensaje de Dios. El mensaje de esta mañana no es mensaje de hombre, sino de Dios. Si pasamos tiempo con Dios y no sabemos cuál es nuestra misión, podemos ser desviados por la duda, el desánimo, por las incredulidades y no podemos afrontar las pruebas que se nos presenten cuando nos proponemos a llevar las buenas nuevas. Es por eso que debemos estar como nos dice Efesios 6, versículos 11 y 12.
que tenemos que estar preparados. Efesios 6, versículos 11 y 12. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gracias. Si nosotros tenemos las mejores intenciones, pero nos encontramos, como nos da el ejemplo Mateo, capítulo 7, versículos 26-27, es como querer cumplir la misión sin confiar en Dios, porque si solo leemos y no llevamos a la práctica, no estamos confiando en Dios. ¿Qué nos dice Mateo 7, versículos 26 y 27? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Gracias. El pueblo de Israel estaba en decadencia. Vamos al punto número 2, seguridad de la providencia. Elías era consciente de la misión y de que Dios estaba a su lado. Esa seguridad que él sentía, sin lugar a dudas, provenía del hecho de que el Señor no lo había abandonado. Nos deja un claro mensaje, que si Dios nos llama a trabajar para Él, no nos desampara. Y lo vemos reflejado en Primero de Reyes, capítulo 17, versículos 2 y 6. Primera de Reyes, versículos 2 al 6. ¿Quién quisiera leer? Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Jericó, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Jericó, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Gracias. Han notado, pero es impresionante ver el poder que Dios refleja en estos versículos. Porque Dios refleja en estos versículos, son claros, seguramente para compartir con ustedes, como nuestra Elena de Guay amplía un poquito más de lo que nuestro buen Dios deja escrito en la Sagrada Escritura. Realmente es impresionante cómo Dios obra en nuestras vidas, más aún si elegimos trabajar con Él. ¿Lo lees? Elías se presentó ante Acab para denunciar su apostasía y la de Israel, e informarle acerca de los juicios de Dios. Dios entonces dirigió al profeta a un lugar seguro en las montañas, en las cercanías del arroyo de Kerit, para apartarlo del poder de Jezabel. Allí honró al profeta enviándole comida de mañana y de tarde mediante un ángel del cielo. Cuando el arroyo se secó, le envió a la viuda de Sarepta, y en la casa de esta realizó un milagro cada día para mantener alimentados al profeta y a la familia de la viuda. Gracias. En la ampliación del libro de la profecía, la verdad acerca de los ángeles, lo que acabamos de leer, nos hace un pequeño adelanto sobre el profeta, dado que Dios lo envió a la casa de una viuda, la cual vivía en una lejana aldea de Sarepta. Esto nos lleva a la lectura del pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 12 al 16. ¿Quién pueda leerlo? Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 12 al 16. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor,
ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Gracias. ¿Qué es lo primero que vemos? La posición social de la mujer. Nos deja un claro ejemplo de que nosotros debemos poner en primer lugar en todo a Dios. Y no porque lo diga el hombre, sino porque así lo dice Dios. Y lo vemos reflejado en el versículo 14. ¿Qué más se ve? Obedecer a Dios, aun cuando nosotros no entendamos su propósito. Porque claro, bueno, acá les hago un testimonio, ¿no? Hablando de lo que le pasa a la viuda, en sí nosotros lo vemos reflejado también, porque podemos decir: Señor, hoy en día me mandas a una persona a que le dé de comer y no tengo solamente para mí y para mis hijos. Y recuerdo un viernes que estábamos por recibir el sábado, nos juntamos como familia y Eduardo estaba orando por la petición que teníamos para darle al Señor, de que como familia hacemos bandejitas de comida para repartir a la gente en situación de calle, y estábamos pidiéndole ayuda al Señor. Por supuesto que Él siempre todo lo sabe, pero a Él le gusta que se lo expongamos. Y mientras Él oraba, suena mi celular, y sí, Él ya había respondido nuestra petición. Sabemos que Él está. Cuando nosotros queremos obrar para Él, Él no nos abandona. Y también a casa va una familia que nos lleva pack de fideo y de arroz. Es una familia del centro, de la iglesia del centro, y nos dan el ejemplo, ¿no? Con esto nos da el ejemplo que Dios no nos desampara, no nos deja solos. Si nosotros le pedimos ayuda, Él está con nosotros. Así que bueno, un breve testimonio de lo que nosotros hacemos como familia, y que Dios siempre nos escucha. Amén. La verdad que es importante hacerlo visible, no para decirlo yo lo hago, nosotros lo hacemos, sino es para que las demás personas se animen también a ayudar o hacerlo también. Dios obra y entiende que muchos lo hagan desde el anonimato, pero en las Sagradas Escrituras Dios nos dice que no debemos ocultar nuestros talentos y dones que Dios nos ha dado. Miren lo que dice Mateo 5, versículo 16, y Romanos capítulo 12, versículo 6. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Gracias, Estela. Si me permiten, voy a invitar a que pase al frente Grisa y Alejandro, así ellos nos pueden, con unas breves palabras, comentar cuál es la obra que ellos están haciendo para Dios. Hola. Buenas tardes.
teniendo eso, voy cantando, ¿no? O sea, son ofrendas musicales. Y en eso, y también voy cantando, voy haciendo recopilaciones de eso mismo, para que la gente entienda lo que hago. Y también, bueno, para eso mismo, ¿no? Meditaciones también en directos, en redes sociales como Instagram. Y esas dos cosas ahora, ¿no? O sea, esto de la red social Instagram lo hago cuando son los sábados, ¿no? O sea, el sábado a la tarde, como una especie de J virtual, ¿no? O sea, en directo. Eso por un lado, ¿no? O sea, y por el otro, que es lo que hago en la semana, me lo hago cantando, ¿no? Antes hacía constantemente, ahora lo estoy haciendo, pero me grabo, ¿no? Porque me grabo, canto y lo dejo. Y eso me fortalece cada día más con los estados de coros también. Eso me motivó a hacer eso también. Así que bueno, un buen ejemplo para aquellos que no quieran hacer la voluntad de Dios, como dice un padre anterior, hace años, con su aspecto, con su personalidad, con su palabra y consejos, yo estoy haciendo de manera diferente, ¿no? Así que bueno, eso sería el curso, el testimonio que nos ahora. Buen día, feliz sábado. Como bien sabemos, muchas de las maneras de llevar las buenas nuevas, como así también hay muchas maneras de llevar las buenas nuevas, como así también Dios nos ha dado testimonios a cada uno de nosotros. Humildemente considero que el mío es hacer contenido. Entonces, en casa se pensó una de las tantas charlas que tenemos con familia, la idea, en vez de saludar con un buen día, por mensaje como acostumbramos a hacer, ¿por qué no un pasaje bíblico? Entonces surgió la idea de hacer un nuevo video que contenga el saludo de buenos días y un pasaje bíblico. Esto surgió ya hace tiempo y les comento que en febrero se cumplió ya 2 años de esta pequeña obra. Y hace prácticamente 2 meses surgió una nueva idea que debo de confesar que ambas ideas nos las transmitió papá, que obviamente fue de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Vino con este nuevo proyecto y nos dijo, tenemos que hacer esto. Este nuevo proyecto, no sé si todos lo saben, pero se trata sobre la fe de Jesús, que todos los días a las 14 horas se sube, a las 16 horas se sube este video del estudio de la fe de Jesús. Es un claro ejemplo, como en las Sagradas Escrituras, que somos un cuerpo en Cristo que tiene varios miembros y cada uno tiene su función. Y ya dentro de poquito va a haber un nuevo contenido referente al plan de Dios, así que los invito a que ingresen al canal para ver más contenido de la iglesia y para que lo puedan compartir. Es impresionante ver cómo Dios se encarga de llevar las buenas nuevas y realmente a distintos lugares. Estela, ¿podrías pasar y decirnos a los lugares en donde estuvo llegando? Bueno, a mí me lo están pidiendo de todas partes. Algunos hermanos de Altagracia me contactaron para que se los envíe y quieren todo ya para mandarlo. Lo están mandando a Jujuy y a Bolivia. Y otros me comentaron también
también quieren apurado, le digo, no, va por partes, va a Colombia y va a Brasil. Aparte de que va a Villa María, Buenos Aires, lugares así, Rosario, y Santo Tomé, va acá cerquita a Candioti, pero te digo que todos están esperando la hora y si llego más tarde me pasó, ¿por qué no me contestás? Así que bueno, la obra se está diseminando, imagínense, de Dios Soy Internacional. Amén. Y Noemí, también podrías pasar a comentar, ya que fuiste la primera en mandar un mensaje apenas se subió a la fe de Jesús. Desde acá te digo. Sí, yo soy mamá de un primo hermano mío en Córdoba. Está interesado, le mando los audios del pastor Herrera que Estela me manda y ahora le mando los tuyos. Así que ella se contactó con el pastor de Córdoba para asistir a la iglesia del centro allá de Córdoba y bueno, está encantadísimo, todos los días se lo mandó y está preparándose para bautizarse, según. Qué bueno. Amén. Mirá, hay hermanos que no los conozco en algunos grupos, hay hermanos de Zabaleta y de otras partes que están en el grupo, ¿viste? Y ellos todos están esperando, o sea que hay como una semilla esparcida al viento, se está diseminando. Amén. Muchas gracias por los testimonios brindados. Es reconfortante de trabajar para Dios. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Luisa, Alejandro. Sin lugar a dudas, nosotros no entendemos el propósito de Dios, porque nuestra mente finita no dimensiona los milagros que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y más aún, y sin reiterativa, cuando trabajamos para Él y con Él. Y lo vemos reflejado en el versículo 17 y 18 del capítulo 17. De Primera de Reyes. Perdón. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 17 y 18. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del amo de la casa. La enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Gracias. Es evidente que el enemigo de Dios no descansa. Imagínense que la misión del enemigo de Dios es destruir familias, cuanto más aquellas que trabajan para Dios. Muchas veces no entendemos por qué nos suceden las cosas, pero debemos de tener la plena seguridad que Dios nos va a acompañar en el proceso, porque Él se encarga de restaurarnos, salvarnos. Ese fue el mensaje que le dejó Elías a la viuda. Ya vamos por el punto número 3, proclamación de la verdad. La misión de Elías era resaltar cuál es la verdad, porque Israel se había apartado del camino, por generaciones habían rechazado la verdad. Con esa actitud se entregaron a la dirección de las tinieblas. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 1 y 2, Elías le hace la invitación a Acab, pero ya en tono de orden. Elías deseaba mostrar quién es el Dios verdadero. Quien lo tenga lo pueda leer. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: Ve, muéstrate acá y ya haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá y el hambre era grave en Samaria. Gracias. La orden fue aceptada y se reunieron en el monte Carmelo. Busquemos Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 18 al 20. Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baal. Envía pues ahora y congrégate a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aser, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Gracias. El encuentro se realizó. Elías no se atemorizó y no sintió vergüenza.
él permaneció firme ante la multitud, porque tenía que hacer saber la orden divina. Su rostro estaba iluminado. Con mucha expectativa, el pueblo aguardaba su palabra. Y lo que exclamó Elías se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías, todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Gracias. No cabe duda que Israel estaba involucrada en una batalla espiritual. Cuando Elías le hizo la pregunta: ¿hasta cuándo van a dudar vosotros entre dos pensamientos? La intención de Elías es que el pueblo reconozca que se había alejado de la verdad, porque no se puede adorar, seguir o servir a dos señores. Claro, ellos, sumidos en el engaño, pensaban que podían vivir tambaleando en dos cosas. Realizaban todo tipo de atrocidades, prostitución dentro del templo, incluso sacrificios a niños. También suplicaban favores al Señor, pidiendo que proteja sus vidas de las guerras. Pero Elías se levantó en nombre de la propagación de la verdad, porque Dios no comparte su adoración con nadie. Recordemos su primer mandamiento, Éxodo 20:3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En el monte Carmelo, Elías llegó a la cumbre de su misión, restauró el altar del Señor, invitó a la nación a humillar el corazón y volver al Dios de sus padres. Fue en ese preciso momento que elevó sus manos al cielo e hizo una oración. Lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 31. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 31. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Gracias. La misión restauradora que Dios les había diseñado a Elías es un claro ejemplo que debemos adorar a Dios como Él nos pide, no como nos parezca a nosotros. Para Dios, cualquier decisión difusa o ajena al, así dice Jehová, es ofensiva, inaceptable y hasta lejos de la verdad. Ya finalizando, hemos visto cuán importante es la verdadera adoración. Vimos un claro ejemplo donde Elías fue guiado de la misma manera que lo fue Jesús por la voluntad de Dios. Comprendía que su palabra es la verdad que lleva a sacarnos de las tinieblas, de las tradiciones y mitos, a la luz verdadera, del conocimiento de la salvación. Es por ello que todos los días debemos de tener una íntima comunión con Dios. Es un día en día. Amén. Cristo está conmigo.
Para finalizar, entonaremos el himno 261.